Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. Tan tararán, tararararán. Tan tararán, tarararán. Es verdad, es realidad. Se encuentra usted entrando una vez más a un capítulo. Nos estamos acercando peligrosa, sensualmente, voy a decirlo así. Exquisitamente, así es, al capítulo número 100. Y por eso es que ya me estoy emocionando. Ya estamos a prácticamente 3 capítulos de haber hecho 100 cosas de manera semicontinua, porque la neta sí tenemos vacaciones entre temporadas. Tiene que haber. Pero 100 capítulos. Usted no me está viendo, pero yo me estoy frotando las manos como mosquita mientras está parada arriba de una fruta. Así es. Sea usted bienvenido, querido podcast escucha, al mejor podcast de psicología que puede usted encontrar, porque nosotros somos humildes y decimos que es el mejor podcast que puede encontrar usted, tanto en YouTube como en cualquier plataforma de podcast. Así es, vayan y síganos. Así es, porque desde que aprendí a arreglar mejor el audio, ya me siento orgulloso de que no se escucha eco, que se escucha más bonito. Ahora sí, parece que somos profesionales. Ya no se escucha audio ambiente, ya se escuchan voces claras. Así es, ya me escucha cuando estoy carraspeando. Ahí está. Como todas las veces no me encuentro solo, esta vez se encuentra justo frente mío o enfrente de mí, dependiendo como usted lo quiera ver, al maestro Jedi Jordi Blanquet, que se dejó colgar, descolgar y demás, aquí en un capítulo más. ¿Cómo estás, mi Jordi? Muy bien, aquí viniendo, decíamos que usted podcast escucha, me va a escuchar seguido, pero realmente había pasado un ratito de que yo viniera. Entonces, pues aquí, una vez más, llegando hoy con la novedad de que sí sé de qué vamos a hablar. Ájale. O eso creo. O eso crees. ¿Te dejaste caer? ¿Nunca escuchaste el de Desde el cielo cayó una caguama? Claro, y era carta blanca. Así caíste tú el día de hoy. Así es. Pues es verdad, vamos a hablar de un tema, yo lo voy a nombrar como complejo. Creo que nunca hemos hablado de algo parecido en nuestros casi 100 capítulos. Hemos como acariciado el concepto, pero nunca hemos entrado como muy a estructura de lo que al final del día es. Oh, sí, ya sé. Te agarré, ya no sé si te agarré yo desprevenido por eso, pero si no, pues mira, le diré a la productora que se traiga los Kleenex, porque tal vez aquí correrán más que solo lágrimas. Ok, mientras no corra sangre, todo bien. No, ojalá. La verdad es que llegará un punto en donde dijéramos, ¿por qué no corre sangre en lugar de lágrimas? Okay. A lo mejor lágrimas de sangre, pero este capítulo vamos a hablar acerca de los traumas. Ay, no. Así es. Y particularmente los traumas de la infancia. ¿Cómo es que un trauma nos puede transformar? Yo tengo yo tengo, o sea, ubican los álbumes de Panini. Pues yo tengo uno lleno de traumas.
De diferentes. O todos los que se te ocurren. De diferentes estambres. Sí. Mira, ese me faltó, pero en una de esas sí, este año lo Sí, colecciono. Este año sale, de ahí, Ya. como tenga que salir. Fíjate que ahorita hablando de eso de los traumas de la infancia, de repente a mí me pasa mucho que días random, haciendo una actividad completamente irrelevante, tengo regresiones de mi infancia en la que digo, ¿te acuerdas cuando tu papá te llevaba a cortarte el pelo? Así. Tengo esa clase de cosas. Tú haces introspección de manera inconsciente. Así es. Como el de mi cerebro está en modo avión y dice, ¿con qué me puedo atosigar el día de hoy? Ajá. O de repente me llega una sensación, un olor, me acuerdo de algo, o sea, y así, pum. Por ejemplo, hace unos años yo vivía en el centro histórico de la Ciudad de México. Ay, Y como sabes, hay poco, ya no hay tantos como antes, pero había muchos molinos de café, cafeterías. Sí. Y cuando yo estaba pequeño, mi abuelo tenía una imprenta en la calle Bolívar. Ajá. Entonces, cuando yo pasaba cerca de los molinos de café, había uno en la esquina de esa imprenta. Y cuando a mí me llega el olor del molino de café con el olor al centro y a gente y a calor, porque la gente y el calor tienen olor, señoras y señores. Totalmente. Cuando me llegan esa combinación, tengo recuerdos de mi infancia cuando mi papá me llevaba a la imprenta de mi abuelo. Ok. Y te estoy hablando de que yo tenía 3, 4, 5 años. O sea, cosas de pequeño, pero me acuerdo mucho. Pues es que, fíjate, lo curioso aquí, vamos a hablar justo de algo parecido. En realidad, antes de que... No, vamos a seguirle ahorita. Y ahorita digo el nombre del... Porque nosotros vamos generando memorias a partir de asociar ciertos estímulos. Entonces, tal cual como lo dices, ciertas cosas, o sea, puede generarme algo, un estímulo visual, un estímulo auditivo, un estímulo olfativo, incluso hasta, por supuesto que puede ser también a partir del tacto, lo que me va a llevar a abstraer, así sacar de mi archivo esa vivencia en específico. La que cuentas, lo voy a decir así, es muy bonita, la verdad es que, Sí. quiero pensar que es bonita. Sí, es bonita, es bonita. Bueno, sí, no, es que uno puede augurar cosas y luego ya de repente hace el twist y no te lo esperes. Sí, no, fíjate que yo las hago, o sea, trato de encontrar las partes bonitas. Sí, porque o sea, los traumas están ahí, ¿no? Yo trato de ver la parte bonita, porque si no, ya no me levantaría de mi cama, Saúl. Pero fíjate, entonces... No mames, bien? ¿Cómo que no me levantaría de mi cama? No, yo estaría en una depresión, pero... Marca Diablo. Sí. Por favor, ¿dónde está mi sertralina? Le estaría pagando la universidad a tus hijos, yo creo. Ok, es que fíjate, entonces este va a ser un buen capítulo para ti porque te voy a enseñar de una herramienta que quizás no sabías que la tenías. ¿Photoshop? Ojalá, porque hubiera sido muchísimo más. Haz de cuenta que mira, no es como que sea Photoshop, más bien me va a ayudar, así como puedo despintar o puedo maquillar las partes feas, también me ayuda a despintar las herramientas que yo tenía, solo que no sabía cómo las ocupaba. O sea, porque en realidad hablar del trauma, siendo como muy específico del trauma, pues al final del día es un evento que surge. Pero hay herramientas que me ayudan a llevar las cosas de una mejor manera. O sea, la vivencia que nos compartes es bastante bonita, es muy linda. Estoy haciendo una asociación, mi abuelo, el café, etcétera, etcétera. Porque yo también tengo mucho esa parte del café. Mi abuela vivía aquí, por Tacuba. Uh-huh. Había no sé si era máquina o fábrica de café, pero se olía el café y de repente era ese aroma. Me recuerda a ese, un molinillo. Entonces, y justo, o sea, siempre voy a asociar ese aroma en específico como con ese lugar en específico. O sea, todo el olor me lleva a esa serie de imágenes. Uh-huh, sí. Que finalmente, a través de esas experiencias, yo voy formando un rasgo de identidad. ¿No? Entonces, pues vamos a darle al nombre del capítulo. Va. Ya de ahí vamos a ir partiendo desde ahí. Ok. Capítulo número 97. El murmullo de los fantasmas. El trauma en la infancia. Chan, 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 chan. Tum. Que en este caso sería... ¿Tú qué entiendes por trauma? Pues yo creo que
No, yo por trauma entiendo una experiencia que te deja marcado, que te deja justo, ¿no? Como un fantasma, que te deja una emoción, un sentimiento, algo a partir de una experiencia. Exacto. De hecho, fíjate, lo curioso es que el trauma, así la palabra derivada del griego, significa herida. También es un chingadazo. Sí, justo te iba a decir, como la traumatología, ¿no? Sí, si hace un trauma, pues es un chingadazo. Sí, madrastra, es un vergazo, solo que los traumas que, como ya usted estará más que acostumbrado, querido podcast escucha, pues no son uno que puede quitarlo la pomada de la campana, ¿verdad? Así es, sí. No, y es que creo que en el lenguaje español coloquial que nosotros usamos, no utilizamos trauma para eso, ¿no? Pero si hablas con un doctor te va a decir un trauma es un golpe. No te das un vergazo en la cabeza, es un trauma encefálico. Muy técnicos ellos. Sí. Pero nosotros qué decimos, ¿verdad? Pero, o sea, trauma es una herida duradera que puede ser provocada por varias situaciones. Que en este caso pueden ser físicas, como lo hablas al respecto de los médicos, o yo lo pensaría, bueno, ya no sé, a estas alturas no sabría a veces qué es peor, si la física o la emocional. Uy. Porque las dos duran un chingo. Sí, pero el físico tardan su tiempo. El físico no sé, siento que el físico hay más posibilidades de que se cure. O sea, que a veces no tienes que hacer nada para que se cure solo. Y el otro no, mano. Bueno, pero también hay de traumas a traumas. No es lo mismo que me parta mi madre en la bicicleta. Estaba viendo un meme en donde dice, creo que lo subió un conocido nuestro, un besote a Lalo, de el esposo de una de las invitadas que ha venido aquí, donde subió uno donde estás en bicicleta y te vas de hocico. Uh-huh. Y dice, si no te caíste de esta manera en bicicleta, no tuviste infancia. Yo sí me rompí la muñeca. Yo también. Mano. No, yo no me rompí, pero sí me fui de hocico. No, yo sí. Esa es una muy buena historia. Saliéndonos un poquito del tema. No, y también tiene que ver con trauma, claro. Que corría el año del 2016 y yo trabajaba en Santa Fe. Vivía yo por Metro San Cosme. O sea, casi nada. 2016 son apenas que... Sí, hace unos cuantos añitos. 7 años. 7 años, digo. Ya es algo. Ya es una anécdota de la que te puedes reír, ¿no? Sí, claro. Y yo en ese entonces, como ahora, trataba de andar en bici para todos lados, pero no tenía una bici propia, entonces ocupaba las ecobicis de la ciudad. Ájale. Entonces, mi rutina era, yo salía de mi casa. Patrocínanos Ecobici. Así es, por favor. Ajá. Que ya van a poner una por aquí, pero luego platicamos eso. Así, qué bueno. Yo salía de mi casa y a la vuelta de la esquina había una estación de ecobicis, tomaba mi ecobici y salía yo a Reforma. Okay. Lo dejaba la ecobici ahí y ahí tomaba el RTP directo que subía a Santa Fe. Esa era mi rutina de las mañanas. Ese día yo iba tarde, como es costumbre. Bueno, ya no tanto, pero todavía de repente, ¿no? Se sigue trabajando. Se sigue trabajando, exactamente. Es un área de oportunidad. Entonces, iba yo, pues, tendido como bandido. Claro. Pero al mismo tiempo iba yo pendiente de que el camión no me ganara. Para poder hacerle la parada más adelante, dejar la bici, hacerle parada. Entonces, en una de esas, yo volteo a mi izquierda para voltear a ver el camión. Iba yo sobre el carril de bicicletas y cuando regreso, ya no iba derecho, ya iba directo a los volardos que dividen el carril de las bicicletas del carril de los carros. Entonces no quedó más que, pues, la llanta se quedó ahí, mi cuerpo salió volando, caí con la cara y con las muñecas. ¡Ah, la madre! Sí. Y justo me quedé tirado. Eran las 7 de la mañana en Reforma. Llegó un godín trajeado a decirme, ¿quieres que llame una ambulancia? Y yo dije, no, estoy bien. Agarré aire, dejé la bicicleta, consideré ir a trabajar. Y luego dije, voy tarde. Me duele. Yo creo que voy mejor al doctor, ¿no? Sirve que me justifican y no me... Total que me voy al doctor, llego al hospital. Fui a una clínica del seguro en Tlatelolco y yo tenía ya la muñeca, tenía una bola en la muñeca. Llego a urgencias y le digo, oye, ¿sabe qué? Me caí de la bicicleta, pasó esto. Me ponen código azul para pasar rápido. Me pasan y el primer doctor que me ve me agarra la mano
Y me dice, híjole, joven, creo que se fracturó, pero aquí no tenemos nada para checar fracturas. Váyase a traumatología Magdalena de las Salinas. Aquí enfrente pasa un camión. ¿Te mandaron en camión? Me mandaron en camión al hospital de Magdalena de las Salinas con la mano rota. Y así me fue. Pero bueno, regresando a la traumatología, Ajá. Ahí está el trauma. Que en realidad, fíjate, acabas de hablar perfectamente de la herramienta, porque me imagino que llegaste hasta allá, hasta Magdalena de las Salinas. Ah, sí, en el camioncito, agarrándome, deteniéndome la mano en la mochila porque no la podía bajar, me dolía. Y ya te empezaba a doler y todo. Ya me Pero tú bajaba la llegaste. adrenalina, sí. No esperaste que nadie viniera y te salvara. Te lo voy a compartir así, dice aquí. Solo es posible hablar de resiliencia si se ha producido un trauma que se haya visto seguido por la recuperación de algún tipo de desarrollo, es decir, si se verifica la recompensación del desgarro. Esto que hiciste, o sea, te sucede el trauma, tu resiliencia fue lo que te permitió, pese a todo, lograr encontrar la capacidad de ti en ti mismo, de que podías llevarte hasta San Juan de la chingada para atenderte esa muñeca. Porque, aunque no lo parezca, entonces, no es la... Yo me imagino. Así, ojo de buen cubero, mira. No es la primera vez que te encuentras en algo parecido y que entonces te lograste salvar a ti mismo o te ayudaste a ti mismo. Yo hace muchos años me di cuenta que si yo no me ayudo... tengo una red de apoyo muy grande en muchas situaciones. Pero, podcast escuchar, si usted escuchó el episodio anterior en el que hablé que en mi relación tuve unos periodos de pausa, usted sabrá que ese momento en el que me rompí la muñeca era uno de esos periodos de pausa en los que yo no andaba con Perla. Ok. Entonces yo no tenía esa red de apoyo que normalmente tengo. Entonces sí. O sea, pero fíjate, o sea, es esto. O sea, realmente creo que tú eres alguien que podemos decir que sí tiene resiliencia, que la fue descubriendo, solo que tal vez nunca la nombraste per se como tal, y que al final del día, a través de quizás unos traumas previos, en este caso, no creo que haya sido la primera vez que te has partido tu madre de esta manera. No. Entonces has sabido encontrar formas y maneras de poder darte la posibilidad de... Te digo que de repente, perdón que te interrumpa, pero de repente hay cosas que me dan flashazos. Y me acordé de cuando estaba yo chiquito, a mí los Reyes me trajeron una bicicleta, pero era muy grande para mí, entonces no la podía usar. Entonces yo no aprendí a andar en bici hasta ya más grande. Pero tenía un amiguito que tenía una bici, que era más o menos de mi edad, su bici estaba de su tamaño, me servía a mí también. Entonces nos la prestábamos y su papá me enseñó a andar en bici. Y órale. Y yo vivía en una zona que era una unidad cerrada. Y la unidad estaba como en una pendiente. Chispas. Entonces había como un circuito en el cual subías con mucho esfuerzo, llegabas hasta arriba y luego bajabas. Hecho la madre. Y estaba era la calle que quedaba a un lado del edificio donde vivíamos. Entonces, una de esas veces que me prestó su bicicleta, pues nos turnábamos, ¿no? Una vuelta y una vuelta, así. Me acuerdo mucho que a la hora de bajar, bajé tan rápido que perdí el control. Entonces di la vuelta. Chíngale. Y había un tráiler estacionado. ¿Te fuiste a estampar contra el tráiler? Me fui abajo del tráiler. O sea, me estampé y me fui por abajo del tráiler. Yo creo que ya tenía como unos, ¿qué será? 10 años, 11 años. Y ahí voy saliendo del tráiler y regresé caminando con la bici de mi amigo y se la dejé y me fui a mi casa. A que mi mamá me curara mi rodilla raspada y mi brazo raspado. Me raspé toda la mitad del cuerpo porque la fricción fue... Salí volando. Y me acabo de acordar de eso. De cómo me estampé con un tráiler. Pues fíjate, desde ahí, ese es un fantasma en realidad. Aquí diríamos que ese es verdaderamente un fantasma. Ese es un evento traumático. Lo curioso es que al final del día podemos decir que cuando sufrimos un trauma, particularmente un psicológico, estamos a merced de sufrir 2 veces el mismo golpe. En este caso es el primero, que es cuando lo recibimos, y entonces yo me imagino que pese a todo, pues realmente tú lo único que ibas diciéndote a ti mismo es en qué perro momento
se me ocurrió que fue buena idea, no lo vuelvo a hacer. Qué pendejo. Pero fíjate, es una de las herramientas de resiliencia que entonces te han ayudado y hoy te estás dando cuenta. Así es, así. O por lo menos le estás poniendo nombre. Es esa resiliencia en donde tú eres dueño de esa experiencia. Porque tú fuiste el que al final del día perdió el control, se estampó ahí abajo. Pero solo fue eso, solo sentiste el vergazo una vez. Uh-huh. No hay otra cosa más porque no hubo alguien o no ha existido alguien que realmente, o por lo menos hasta donde llevas platicada la anécdota, que te estuviera diciendo, ya ves, te estoy diciendo, por tu culpa, sí. Porque cuando recibimos esos discursos, ahí es cuando volvemos a sufrir el trauma por segunda vez. Y ese es el que de verdad duele. Ese es el que deja impregnada ahora ya no solo la cicatriz física, sino verdaderamente la cicatriz emocional. Sí, claro. Así es. Porque entonces, a partir de ello, no es lo mismo darme cuenta que yo soy el que está teniendo el control de esa situación traumática que alguien externo a mí. Y entonces, si hay alguien externo a mí, me es muchísimo más complicado el poder entender cómo atravieso esa circunstancia. Que en este caso, te lo voy a poner así. Uno no le echa la culpa a la piedra contra la que se golpea. Siente dolor y nada más. Sin embargo, cuando el golpe proviene de una persona con la que hemos establecido una relación o un vínculo afectivo, una vez soportado el golpe, se sufre por segunda vez con su representación. Sí. Híjole. Ajá. Sí, claro. O sea, porque solamente me golpeé y ya, o sea, yo tuve el control de esa situación, me embarré, está bien. Sí, del suelo no pasas, dirían. Ajá. Y ya no pasa nada. A menos que alguien que yo hubiera querido, que fíjate, esa podría ser, si retomamos como el ejemplo de las bicicletas, a mí afortunadamente no me pasó, pero pensemos en alguien que le dice a su papá o que está aprendiendo a andar en bicicleta con su papá. Tranquilo, no pasa nada, yo no te voy a soltar. Y entonces el papá, porque se distrae, porque sonó el teléfono, por lo que tú quieras, lo suelta. Lo suelta. Y entonces me doy el madrazo. Entonces me caigo y azoto. Y el problema es, me dolió el golpe. Pero lo que me va a hacer que me duela por segunda vez, ¿qué crees que va a hacer? Perder la confianza. El descubrir que quien me dijo que iba a estar ahí, no estuvo. No estuvo. Y ese es el golpe que deja ese fantasma. Ay, ese duele más. Sí, definitivamente duele más. Así es. Entonces, esa es como la circunstancia. Así es como vamos sufriendo dependiendo las cosas. O sea, si yo puedo tener como más conciencia de ese tipo de vivencias, si yo puedo asumir que en realidad tengo más control, mis mecanismos de resiliencia van a funcionar de manera más adecuada, porque entonces yo y solo yo soy dueño de la experiencia. No hay nadie más. No tengo un vínculo que realmente me force o me refuerce a que realmente algo malo me pueda suceder. Uh-huh. O sea, otra de las cosas es, por ejemplo, pues ya sabes, ¿no? No sé si has escuchado, te ha pasado cuando a veces de repente uno descubre que no era el hijo más deseado del mundo en algún momento, ¿no? Y entonces, pues, o sea, dependiendo la edad a la que lo descubra, va a ser diferente, porque no es lo mismo que a lo mejor yo escuche que a mis 20s, pues la neta no era la opción primaria para mis papás, a que lo escuche cuando estoy morro. ¿Qué crees que pasa si lo escucho cuando estoy demasiado escuincle? Pues creces con sintiendo que hay un resentimiento por parte de tus padres, ¿no? Exactamente. Porque entonces, además, dependiendo cómo sea esa forma en la que mis padres van a expresar el resentimiento, yo voy a ir estructurando las cosas. O sea, porque si hay de resentimientos a resentimientos, ¿no? Hay unos que de verdad es como de no me gusta abrazarte. Hay otros en donde de plano te digo, ay, es que yo no quería ser madre. Uh-huh. O hay unos más salvajes, en donde de verdad yo puedo genuinamente decir, te voy a pegar, pero porque es por tu bien. Uy. Lo hago para que seas una buena persona. Sí, lo hago por tu bien. Ajá, el famoso lo hago por tu bien. Me está doliendo más a mí que a ti. Exactamente. ¿Por qué crees que se vuelve un trauma muy específico ese? Pues
porque realmente empiezan a asociar el dolor con que es necesario, ¿no? Es parte de su formación o de la persona que pues, debería estarlos protegiendo. Deja tú a lo mejor la parte del dolor, sino más bien empiezo a generar una sensación de que yo no soy suficiente. Y el problema, deja tú de eso, a lo mejor mis mecanismos de resiliencia que yo no sé qué realmente son, me ayudan y dicen, pobre de mi mamá, ¿no? Pues tiene una vida muy cabrona, está muy difícil, qué complicado, etcétera, etcétera. Pero si llega una persona externa a mí y también me dice, es que ya ves, por eso no eres una buena persona. Ahí estoy reviviendo ese trauma que en algún momento yo pude disculpar de alguna manera a mi mamá o a mi papá, pero ya no lo puedo hacer con otra persona porque entonces... Están evidenciando que realmente sí. Ajá. Así es. Ahí es cuando sufro por segunda vez y esa es normalmente la más dolorosa. Sí, claro. Sí, cuando te quitan esa máscara que tú estabas poniendo, ese filtro, ¿no? Exactamente. Que normalmente es como un momento de sorpresa. Uh-huh. Porque yo no me espero que alguien me venga y me diga algo parecido, sino de repente aparece. Sí, ya cuando pasa de ser una coincidencia, que piensen, bueno, yo pensaba en esto, pero ya cuando una tercera persona te lo dice, es cuando te das cuenta de que es cierto, ¿no? Así es, exactamente. Incluso es determinados escenarios en nuestras vidas van a convertir en memoria y a constituir jalones de nuestra identidad narrativa. O sea, porque no todas las experiencias van a responder justo a todos los traumas o a algo en específico. Muy particulares me van a permitir entender si me puedo tener el control y darme la sensación de si lo puedo lograr, o al final del día me quedo en la desesperanza aprendida y entonces estoy condenado de por vida. O sea, para mí, por ejemplo, ese creo que es un parteaguas, lo he explicado muchas veces aquí, me vale madres otra vez. El hecho de poder decir, a lo mejor esa es la diferencia que cambia. Entre la prepa y la universidad hay un abismo de cómo viví las cosas. Porque en realidad creo que algo que no terminaba de comprender en mí mismo en ese momento es, no voy a estar sufriendo aquí todo el tiempo. Tal vez en algún momento en la universidad pueda ser feliz y disfrutar más de la escuela. Uh-huh. Sí. Y eso es lo que realmente, aunque no lo parezca, me hizo mantenerme 6 años. Sin rendirme. Sin rendirte, sí. Y con la esperanza de que el día en el que llegues a estudiar algo que de verdad te guste, no te vas a sentir como en un... Así es. Ajá, sí. O sea, ¿por qué tengo que estar estudiando química si no me gusta? Cuando llegue... Ajá, sí. Digo, cualquier cosa. A mí la química la odio, pero... Pero justo eso, ¿no? O sea, a mí también me pasó en algún momento en el que decía, ¿por qué tengo que estar estudiando tantas materias que no me importan? Si lo que yo quiero es ser arquitecto, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Ok. O sea, ahí está, o sea, justo, de hecho, aquí dice, el acontecimiento que produce el trauma se impone y nos asfixia, mientras que el sentido que le atribuimos al acontecimiento dependerá de nuestras historias y de los rituales que nos rodean. O sea, si al final del día, por eso te digo que, aunque tal vez no te das cuenta, muchas de las cosas que hoy te tienen en donde estás, en algún punto tú fuiste haciendo cambios significativos que te dieron a la conclusión, aunque no lo parezca, el hecho de del suelo no voy a pasar, me da cierta tranquilidad que me va a permitir sentirme relajado porque sé que esto no es el final. Uh-huh. Esto no es lo peor. Ya me moriré cuando me tenga que morir. Ajá. Que incluso es, aunque ahorita me partí mi madre, en algún otro momento no va a suceder eso. Sí. ¿Te volviste a subir a la bicicleta? Claro. Ahí está. Justo es esa parte. Sí. En donde en algún momento yo voy a sentir que en realidad esto no es el final de las cosas. Esto no se va a hacer para siempre. De hecho es eso, no va a ser para siempre. Piénsalo así. ¿Has tenido algún momento en donde quizás sentiste que esto iba a ser para siempre, pero al final te diste cuenta que negro? Es que es un ejemplo muy tonto, pero no sé si alguna vez te ha pasado. Si no, no te juzgo. Pero, por ejemplo, la primera vez que fumé marihuana, yo dije, nunca se me va a quitar esto.
esta sensación nunca se me va a quitar, yo me voy a quedar así. Y conozco mucha gente que le pasó, ¿no? Porque pues altera tu cerebro de una manera en la que te sientes fuera de ti, ¿no? Y dices, nunca se me va a quitar esto, o sea, voy a tener que vivir toda mi vida sintiéndome así. Y ya luego se te pasa y dices, bueno, otra vez. Pero, o sea, ahorita que lo dices me acordé mucho de eso, de esa sensación de nunca va a acabar, ¿no? O también cuando te enfermas. No sé si a ti te pasa, pero por ejemplo cuando te da gripa, que estás mucoso y está escurriendo tu nariz y dices, ¿cómo se sentirá volver a respirar bien? Nunca voy a volver a respirar bien. Nunca voy a volver a respirar bien. O sea, ¿cómo se siente, no? Y de repente cuando vuelves a respirar bien ni cuenta te das. Pero cuando tienes la nariz tapada, lo añoras y es tu sueño volver a respirar bien. Es que justo como nos sucede en este tipo de historias cuando estamos muy chicos, realmente en ese momento damos a veces o creemos por sentado que esta situación nunca se va a terminar. Pero dependen de las personas que se encuentren a nuestro alrededor lo que nos va a permitir encontrar ese algo. Por ejemplo, los niños abandonados, ya sea verdaderamente físicamente, esos que los abandonas en un orfanato o realmente... O yo que mi papá se fue a comprar cigarros y no regresó. Justo. O sea, ahí hay una falta, ahí hay un aislamiento afectivo, porque hay una parte de mí que en realidad no está, que yo necesito porque no me la puedo dar. Papá de Jordi, por favor, no se la podía dar él mismo. No la chingue. O sea, no la puedo comprender. Entonces, a través de ciertas experiencias, determinada historia o algunos personajes dentro de mi historia de vida, me brindan esa experiencia que me hacen descubrir algo de mí mismo que me salva de la tragedia. O sea, fíjate, yo preguntaría así, a ojo de buen cubero otra vez. ¿Cómo descubriste que eres tan bueno en los idiomas? O por lo menos en el idioma inglés. Yo creo que eso fue, o sea, ya en la escuela, cuando tuve clases y me di cuenta que todas las clases eran de un tema que ya sabía. y yo decía, es que ¿por qué todos siguen batallando con el verbo to be, no? O sea, no sé, pues yo aprendí como un poquito en la escuela y un poquito por mi parte, entonces. ¿Pero quién te acercó al inglés? Yo creo que mi mamá, diría. Es un elemento que al final del día, tal vez si no hubiera estado tu mamá, o lo poco que estuvo, suponiendo que ella era la que se encargó de trabajar mientras realmente veía cómo sacaba adelante a sus hijos, el hecho de que en algún momento dijera, mira, el inglés se ve que puede ser muy bueno para el inglés, tú lo tomas. Ese pequeño acercamiento o esa pequeña parte de alguien que se encarga de decirme, creo que puede ser muy bueno para esto, genera un marco de referencia distinto. Fíjate que ahorita que mencionas eso, digo, aparte del inglés, creo que yo nunca fui un estudiante modelo, ¿no? O sea... Nadie. Pero siempre tuve... Yo era ansioso y por eso tenía 10. Yo nunca tuve 10, pero siempre tuve problemas con las tareas, ¿no? Pero siempre, justo a eso voy. O sea, yo nunca he sido una persona disciplinada, pero tengo muy buena memoria, tengo muy buena retención. Entonces yo siempre tuve maestros que hacían eso que tú dices ahorita. Siempre tuve maestros que me decían, es que tú puedes ser mejor. Tú eres muy bueno en esto, tú eres muy bueno en esto. Tú deberías de ser mejor, ¿no? Tú tienes capacidad para llegar más. Y siempre tuve, o sea, siempre pasaba, y es muy común con los maestros que todos decían, no, es el peor maestro de todos, el más estricto. Ese maestro es el que llegaba y me decía, es que tú puedes llegar más allá. O sea, esos que te presionan para que mejores en la vida. Y a veces lo pienso y digo, me hizo muy bien, ¿no? Porque de verdad te abre los ojos a decir, ¿puedo más que lo que estoy haciendo? Ajá. A ver. Es cierto. Es que esos son los elementos que al final del día nos dotan y nos brindan de un sentido de resiliencia que nos van a permitir lograr atravesar el trauma de una manera diferente. Ay, gracias, maestra Marisa. La quiero mucho. De hecho, justo el hecho de que te acuerdes de ella, del nombre, significa que es alguien tan remarcable. Que marcó mi vida. Que hizo un algo que te permitió desarrollar esta herramienta, aunque, insisto, no sabías que así se llamaba. Sí, yo me acuerdo, era mi maestra de historia de la secundaria y nos sentaba por promedio hasta adelante y hasta atrás.
cada bimestre, el bimestre, o sea, porque creo que era los que les iba peor, los sentaba hasta adelante, pues para estarlos viendo, los que les iba mejor hasta atrás. Entonces a mí, el bimestre que me iba bien y me ponía hasta atrás, en el siguiente me iba súper mal porque como ya no me estaba viendo, reprobaba. Me volví a poner hasta adelante y estando hasta adelante volví a sacar 10. Ok. Entonces cada uno cambiaba de atrás a adelante todo el tiempo, nunca estuve en medio. Nunca hubo ese término medio. No, yo no conozco términos medios. Ok, fíjate, porque ahí te va. Yo nunca... Claro, o todo o nada. O todo o nada. O todo o nada. Así es esto. Cuando no se tiene la posibilidad de trabajar los propios recuerdos, quien nos trabaja es la sombra del pasado. Los que tienen una carencia al volverse hipersensibles a la menor información afectiva pueden convertir dicha información en un acontecimiento magnífico o desesperante, en función de los encuentros que proponga dicho entorno. Lo que acabas de platicar es justo eso. O sea, porque al final del día es, ¿cuál era tu necesidad si lo pensamos con cuidado? Si te mandaban hasta adelante y sacabas 10 y te mandaban hasta atrás y bajabas. Pues la atención, ¿no? Exactamente. Entonces, justo esa parte, o sea, el hecho de que tú te mandaran hasta adelante es lo que reforzó la idea de, o sea, sí soy bueno. Más bien lo que a lo mejor realmente siento que me hace falta es que haya una persona un poco más estructurada que no solo crea en mí, sino que sepa que yo soy. Uh-huh. Y ese tipo de cosas son las que al final del día van a ayudar o van a permitir hacer una reestructuración de esa vivencia. O sea, porque, por ejemplo, y ahí es donde te digo que el trauma imperaría de diferente manera. Si yo hubiera, porque esto es en la primaria. Secundaria. En la secundaria. Si yo hubiera sacado una mala calificación en secundaria, como me llegó a pasar, yo entraba en crisis. O sea, para mí, la única forma en la que yo podía existir era a través de tener buenas calificaciones. Porque si no, entonces a mí me entraba la angustia porque no estaba sabiendo aprovechar los recursos. Es decir, tenía menos herramientas de resiliencia de las que tú tenías. Sí, ajá. Sí. O sea, no tenías esa persona que te decía, si lo estás haciendo bien, aunque no saques... Más bien, yo tenía una persona que en lugar de concentrarse en lo bien que hacía en otras cosas, que normalmente era en historia, en ciencias sociales, uh-huh. Cuando íbamos a lo que para ellos eran más importantes. Matemáticas, física. Química nunca tuve pedo, pero matemáticas y física sí había un ¿qué está pasando? Güey, pues ¿a qué 10 en historia? Eso no te va a ayudar. ¿Dónde está el 10 en matemáticas? Y ahí es donde uno pierde ese sentido. Uh-huh. Exactamente. Qué daño te hicieron. por eso soy psicólogo. Dios mío. Ahí es, exactamente. Justo, entonces, piénselo usted, querido podcast escucha. ¿Cuáles son esos momentos que pueden surgir o que han surgido a través justo de estos momentos en su vida que le terminarían de generar momentos de crisis que ha podido o quizás no? Una de dos, entender cómo las ha librado, darse cuenta si de verdad usted es una persona resiliente, o 3, que tal vez por eso sufre de lo que sufre y por eso siente que no avanza. Ya porque pensémoslo así. Tú que siempre he escuchado que realmente no te puedes definir como un buen estudiante, aunque creo que tomas los parámetros equivocados. Ajá. ¿Te sientes no realizado por no haber esforzado y golpeado a la carrera de arquitectura hasta que te diera ese título? Uy, fíjate que es una muy buena pregunta. Y es una pregunta que me mantiene despierto en las noches. Bueno, no tanto. A veces. Pero por un lado, no, porque creo que en este momento estoy o sea, yo en lo personal me siento bien en la posición en la que estoy actualmente. Creo que logré sacarle provecho a lo que la vida me dio para llegar a donde estoy ahorita. Ok. Sin embargo, a veces sí me siento un fracaso por no haber terminado la carrera. Por decir, ¿por qué no la acabaste? ¿No? O sea, tenías todas las herramientas para hacerlo, ¿por qué no? Pero ese es un golpe que recibes de alguien que te enseña que no tener un título está mal. Es el equivalente al mío con la definición o con la validación a través de sacar un 10 en matemáticas. Sí. Pero fíjate que
O sea, es que a veces soy yo mismo, los dos soy yo mismo. O sea, yo mismo digo, pues ni siquiera necesito una carrera, pues ganó bien. Y otros días digo, no, qué pendejo, como no tengo una carrera. ¿No? O por ejemplo, digo, volviendo un poquito al tema de Sandra, ¿no? Que de repente dice, es que la escuela, y, o sea, yo le digo, pues ve a la escuela, o sea, haz tus tareas, tiene prioridad tu escuela. Y luego digo, o sea, yo no la terminé y me va bien, pero tú sí tienes que terminarla. ¿No? Pero fíjate, o sea, son conclusiones diferentes que de acuerdo a las herramientas de cada uno es lo que realmente me terminaría de dar tranquilidad. O sea, porque si yo me concentro en que a través de esto que no soy, mi vida está condenada, ya valí madres. Y en realidad, pues la neta es que no puede ser así. De hecho, o sea, ya siendo como muy frío al pensar eso, digo, pues igual si hubiera terminado la carrera, no estaría en la posición en la que estoy ahorita. Tal vez. O sea, no. ¿O sí? O quién sabe. O sea, yo lo pienso y tal vez nunca hubiera salido de la Nacional de Ciencias Biológicas porque yo quería ser químico. Sí, no, o sea, estaba muy cabrón. O sea, cuando revisaba, yo no sabía que en biología ves matemáticas como si de veras. Sí. Yo no sabía. O sea, realmente es tal vez y solo tal vez a veces a través de un acto inconsciente nos ponemos más a salvo a través de darle un giro hacia lo que realmente nosotros queremos y no a la voz del trauma, que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Uh-huh. ¿Cuál es su fantasma, querido podcast escucha? ¿Cuál es su fantasma? Y no diga Gasparín, por favor. Sí, no la chingue. Entonces, pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Póngase a pensar, reflexione, hágase ese cuestionamiento. ¿Qué madres pasa? ¿Cómo sucede? Si de verdad lo ha hecho bien, si no, ¿qué pasó? Porque a veces ciertas cosas para uno pueden significar otras tantas para otro. Así es. Y piense quién fue esa persona que los ayudó a ser mejores en la vida. Que le echó ese gancho y que por alguna razón usted lo recuerda hasta estas alturas. Así es. Otra vez se me olvidó pasarte las redes. Más o menos, ¿te acuerdas? No, o sea, sé que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Claro. Como Aquelarre. El Aquelarre. El Aquelarre. En YouTube. Estamos en YouTube. Estamos en Facebook. En Facebook. Claro. Y en Instagram. Así claro. Así es. Ahí nos pueden seguir, por favor, vayan, denle like, comenten, suscríbanse, piquen a la campanita, ya saben. El Aquelarre Podcast, ahí pueden encontrarnos, háganos llegar. Van. Fíjate, ¿sabías tú que tenemos personas que nos escuchan en España? Es muy interesante. Yo pienso, porque también en mi otro podcast, echándome el anuncio parroquial. Comercial, por favor. Claro. Muy el orgánico. Imperio Galáctico Podcast, hoy hablábamos de eso, que también tenemos una base de podcast escuchers como muy sólida en España. ¿En España? Y no sabemos por qué. Sí, yo tampoco. O sea, de repente me fui dando cuenta. O sea, es un humilde porcentaje. Ajá. Muy humilde. Pero se mantiene constante. Estable. Ajá. Y, sí. O sea, realmente un besote a todos esos podcast escuchas que nos hacen que nuestro podcast cruce en el charco. Un besote para ellos. Así es. Un saludo. Escríbanos, por favor. Jolines. Por favor, sí. Así es. Va a ser un besote para los hoy ausentes, porque nada más fuimos tú y yo los que venimos a ventilar nuestros traumas. Así es. Los fantasmas de nuestros traumas. Todos los que tengan de traumas. yo puedo hablar de traumas toda la noche. Ahí está, ¿no? Entonces, un besote para oye, si está aquí, se escucha su risita cantarina. En una de esas, el fondo se escuchará. De la bruja piruja de la maestra Ibe de Estrada. Está también un besote para el Dinamita Café, que él, también, igual que tú, se disputan los traumas. Ya, hay que hacer un memorama de traumas. Y órale, a ver cuál va, una lotería. Así es, una lotería de traumas. Alejandro Varela, al Señor Oscuro, otro también. Creo que todos los de la Aquelarre tenemos ahí nuestros traumillas. Es que ¿quién no tiene traumas? Sí, o sea, sí. Ya, digo, yo sé que ya estamos en el outro, pero realmente, ¿quién no tiene traumas en esta sociedad? Los traumas nos unen. Al Señor Oscuro Óscar Oleg y al maestro mágico diseñador Paquito Ibarra, que él es el que se encarga del arte gráfico de nuestro podcast. Un saludo, Paquito. Un besote a todos en el yoyobo, mira así. Así. Tronadito. Ajá. Hermoso, sensual y dulzón.
Y pues mi Jordi, ¿algo más que quieras agregar? Pues no, creo que no. Creo que nada más me pueden seguir en mis redes sociales como @dame todo el money. Si no es que las cambio, pero ya tengo varios años con ellos, entonces ahí se quedan. Ahí sí. Pásele, déle su like y vaya a conocer al Padawan Juan Ignacio. Le estamos haciendo promoción. En una de esas ya va a ver usted su Instagram. El su Juan TikTok, Ignacio. El señor Juan Ignacio. El joven señor Juan Voy Ignacio. a buscar si el handle el Juan Ignacio está disponible. Ahí, para que lo conozca. Y mata el capítulo esta vez con la frase de cierre adecuada. Claro que sí. Era la primera, creo yo. La frase de el día de hoy es: no existe resiliencia si no se sí suena medio complicada. Okay. No existe resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se le dota de significado. Boris Cyrulnik. Ahí está. Ya lo tiene, querido podcast escucha. Todos los martes a partir de la medianoche. Ahí estamos para acompañarlo. Que tenga un excelente día y gracias por escucharnos. Metamorfosea.